Mendham, Nueva Jersey. Otoño de 1987. El aire frío del otoño en los bosques de Morris County aún no ha despojado por completo a los arces de su fuego escarlata. En Northgate Road, tras una verja de hierro forjado que más parece un portón ceremonial, la carretera serpentea entre 5 acres de silencio centenario. Y ahí, emergiendo de la bruma matutina como un artefacto caído de otro planeta, está ella. No es una casa, es una declaración de guerra contra la tradición. Imagínalo. 13.607 pies cuadrados de puro desafío arquitectónico, donde los vecinos esperarían columnas coloniales o fachadas victorianas de piedra, solo hay curvas. Paredes de cristal que se doblan suavemente, reflejando el bosque como un espejo líquido. Un diseño tan orgánico, tan fluido, que desde el cielo, según dicen los pilotos que sobrevuelan la zona, el conjunto parece un platillo volante posado en la colina. 13 claraboyas, como 13 ojos cíclopes, puntean el techo plano, prometiendo inundar de luz un interior que nadie ha visto aún. El precio para poseer esta visión del futuro en 1987, $2,7 millones. Una fortuna. Hoy, ajustada por inflación, supera los 7 millones. Es la cifra que aparece en las escrituras, en los comunicados de prensa, en la hoja de venta. Un número frío para una belleza cálida y deslumbrante. Pero esta historia no es sobre belleza. ¿O sí? Pero sobre la belleza que envenena, porque lo que las fotos aéreas no muestran, lo que los brochures de lujo omiten, es la verdad que late detrás de esos muros de hormigón y cristal blindado. Esta no es solo una residencia, es un organismo vivo y hambriento, un ser con un metabolismo propio que devora electricidad con el apetito de un hospital, que exige sacrificios mensuales de decenas de miles de dólares solo para no colapsar. Sus venas son kilómetros de cableado de 600 amperios, su pulmón, 2 calderas industriales, su sistema nervioso, una red de 32 cámaras de vigilancia que parpadean en la oscuridad, y sus habitaciones... sus habitaciones están listas, vacías, impecables, esperando no solo a sus dueños, sino a sus secretos. Aún no lo saben, pero están destinadas a absorber los ecos de risas estridentes, los susurros de crisis, el silencio espeso de la soledad más profunda y los gritos ahogados de una de las voces más preciadas que haya dado la historia de la música. ¿Quién paga, realmente, por un sueño así? Esa es la primera y gran mentira del éxito descomunal, creer que el cheque final se firma al comprar la propiedad. Whitney Houston, una joven diosa de 24 años cuyo primer álbum arrasó el planeta, está a punto de firmar esos papeles en diciembre de 1987. Tiene el mundo a sus pies, una fortuna incalculable y la convicción de que este palacio de vidrio será su santuario definitivo, el refugio donde por fin podrá dejar de ser Whitney Houston la estrella y ser simplemente Whitney, donde podrá cantar descalza a las 3 de la mañana sin que nadie la juzgue. La libertad, hecha piedra, cristal y luz. Pero he aquí el misterio central, la paradoja envenenada que este documental en forma de texto va a diseccionar. ¿Puede la fama, esa fuerza que todo lo compra, comprar de verdad la libertad? ¿O su trueque final, su producto más perverso, es solo la construcción de una prisión más elegante, más amplia, con vistas más espectaculares y barrios más indestructibles? Detrás de la fachada ultramoderna, más allá del deslumbramiento de las claraboyas y la poesía de las curvas, se esconde la factura que nadie le enseñó a leer. Una factura que no se mide solo en dólares, sino en pedazos de alma, en trozos de voz, en horas de sueño perdidas bajo la mirada incesante de esos 13 ojos en el techo. Esta es la investigación de un naufragio anunciado, del choque entre un sueño de infancia pobre de Newark
y la realidad feroz de mantener una maquinaria de lujo, de cómo el símbolo máximo del llegar se puede convertir lentamente en el instrumento de tu propio ahogo, cómo se pasa de firmar los papeles de la casa de tus sueños a firmar permisos para que un equipo de filmación la use como escenario de una película de terror barata años después. Acompañadnos en este viaje al corazón de la belleza y su coste oculto, porque la historia de la mansión de Mendham no es la historia de una casa, es la autopsia de un sueño y la prueba forense de que a veces la factura más cara es la que se paga sin dinero, contexto geográfico y social, el refugio discreto de los reyes del dinero. Para entender la elección de Whitney Houston, hay que desmontar primero el mapa del poder silencioso en la costa este. Mendham Township, en el condado de Morris, se encuentra a apenas 40 millas al oeste de Manhattan. Esa distancia, en kilómetros, es corta. En significado, es un abismo. No es los Hamptons, con su bullicio social y sus paparazzi al acecho. No es Malibú, con su escenario de acantilado y sus vecinos famosos. Mendham es el lugar a donde se retira el poder que ya no necesita ser visto. El refugio de los directores ejecutivos de la Fortune 500, los magnates de la industria farmacéutica, los abogados de Wall Street que han ganado tanto que su siguiente movimiento es desaparecer del radar sin renunciar ni a un ápice de lujo. Aquí, las propiedades se miden en acres, no en pies cuadrados. La privacidad no es un lujo, es la moneda de cambio más valiosa, protegida por bosques espesos, largos caminos de entrada y una comprensión tácita de que nadie molesta a nadie. En este santuario de la élite discreta, donde la arquitectura predominante rinde homenaje al pasado colonial o al estilo campestre inglés, la casa de Northgate Road era un acto de rebelión. Un cuerpo extraño. No tenía ni una sola columna dórica, ningún revestimiento de madera pintada de blanco, ningún porche con mecedoras. Su lenguaje era otro, el del modernismo radical tardío. Era una escultura habitable, un manifiesto de hormigón visto, acero estructural y cortinas de vidrio que borraban la línea entre el interior y el bosque. No buscaba integrarse, buscaba destacar. Gritaba futuro en un barrio que susurraba herencia. Era la casa perfecta para alguien que venía de romper todos los récords en la música pop y que ahora quería romper las reglas no escritas de la aristocracia neoyorquina. Y la persona que cruzó esa veraja en diciembre de 1987 era precisamente la encarnación de un nuevo tipo de realeza. Ficha técnica del punto culminante. Compradora. Whitney Elizabeth Houston. Fecha: diciembre de 1987. Edad: 24 años. Estado: la cima absoluta. Un vértigo de éxito sin precedentes. Contexto: su álbum debut homónimo, Whitney Houston, 1985, no había sido un éxito, había sido un cataclismo cultural. 25 millones de copias vendidas, Grammys, estatuas. La coronación de una nueva reina. Su segundo álbum, Whitney, lanzado ese mismo 1987, acababa de hacer historia al debutar directamente en el número 1 del Billboard 200, un logro inédito para una artista femenina. Estaba camino de vender 20 millones más. Fortuna. Se estima que para finales de 1987 sus ganancias brutas superaban los 40 millones de dólares. Tras agentes, managers, impuestos y la compleja red de apoyos familiares, conservaba una suma aún astronómica. Cuando Whitney firmó la compra de la mansión por 2,7 millones, no estaba siendo extravagante. En el contexto de su riqueza, era casi un gesto de modernidad. Parecía la decisión financiera sensata de una joven supermillonaria invirtiendo en un activo sólido en una zona privilegiada. Pero ahí reside la segunda gran ilusión. Whitney no estaba comprando solo un activo sólido, estaba comprando un símbolo físico de su transformación,
No era una transacción, era un ritual. Con esa firma, la niña de Newark, que había crecido entre las paredes delgadas de un apartamento en East Orange, que había visto a su madre, Sissy, luchar por llegar a fin de mes entre giras gospel y trabajos de limpieza, estaba erigiendo su monumento personal, la prueba definitiva, en hormigón y cristal, de que había llegado a un lugar donde el dinero, o la falta de él, nunca más podría herirla. Eligió Mendham porque quería el anonimato de los poderosos, no la fama de los famosos. Eligió esa casa moderna porque rechazaba cualquier eco arquitectónico de las grandes mansiones antiguas que en su infancia solo podía imaginar desde la acera, tal vez mientras esperaba a que su madre terminara de limpiarlas. Creía estar comprando la libertad definitiva. Lo que no podía ver desde la deslumbrante altura de su cima era la naturaleza exacta de la jaula que acababa de encargar. La jaula no serían las verjas ni los guardias de seguridad. La jaula sería el insaciable apetito de la propia belleza que había adquirido. Un apetito que muy pronto comenzaría a manifestarse en sobres con ventanillas de plástico que llegaban cada mes y que contenían un número que parecía imposible, la factura por existir dentro de su propio sueño. Descripción detallada de la mansión. La anatomía de un devorador. Cruzamos la verja. El camino serpentea y de pronto la estructura se revela en toda su extraña magnificencia. No hay puerta principal al uso, sino una gran entrada acristalada que parece una herida limpia en la curva del muro. Al traspasarla, se comprende la verdadera naturaleza del lugar. No se entra a una casa, se es absorbido por un organismo, el vestíbulo circular, la trampa acústica. El primer impacto es el vacío que resuena. Estás en el centro exacto de una rotonda perfecta. El suelo es de mármol italiano en patrones geométricos que conducen la mirada hacia ti mismo. Las paredes, curvas e implacables, no ofrecen esquinas donde refugiarse. Y entonces, sin quererlo, lo descubres. El espacio canta. Un susurro se multiplica. Una palmada retorna como un aplauso lejano. La acústica natural, un accidente del diseño, es divina. Aquí, la voz de Whitney podía elevarse, limpia y pura, rebotando en una cúpula invisible que la envolvía en gloria. Era el primer regalo de la casa, y su primera ironía. Creaba belleza, pero desde un lugar de total exposición. «Esta casa no permite secretos», diría ella años después en una entrevista olvidada. Una confesión que con el tiempo sonaría a presagio. El gran salón, el escenario de la vida pública y privada. A la izquierda, el espacio se abre en un gran salón de doble altura. Vigas de madera expuestas, una chimenea de piedra que se alza como un altar y una pared entera de cristal que enmarca el bosque como un cuadro vivo. Aquí se filmó la alegría navideña de 1990, árboles desbordados de adornos. Aquí, 15 años más tarde, las cámaras de Bain Bobby Brown captarían la tensión enrarecida de un matrimonio desmoronándose. Esta habitación fue el escenario para ambas versiones de su vida, la de la reina invencible y la de la mujer pública en desintegración. El salón no juzgaba, solo documentaba, con su luz perfecta, el comedor y la cocina, la ilusión de normalidad. El comedor formal continúa con el dogma circular, una mesa italiana para 12 pero redonda. No hay cabecera, no hay jerarquía. No hay lugar para esconder la expresión en un rincón. Todo es visibilidad. La cocina, moderna para 1987, era de acero inoxidable y ángulos rectos, una anomalía en la fluidez general. Whitney la reformaría 3 veces, invirtiendo más de $80,000 cada vez, en un intento perpetuo y frustrado de hacerla sentirse como un hogar, no como la cocina de un restaurante de lujo. Las habitaciones, la suite real y las celdas de los invitados en la planta alta
5 dormitorios. La suite principal, un dominio de 1000 pies cuadrados, que ocupaba todo un ala, era un mundo aparte. Vestidor más grande que un apartamento en Manhattan, baño de mármol con jacuzzi y sauna, balcón privado sobre la nada verde. Un refugio dentro del refugio. Los otros 4 dormitorios, sin embargo, tenían el alma fría de habitaciones de hotel. Estaban para el séquito, para la familia que visitaba por meses, para las niñeras, para la pequeña Bobby Cristina, que crecería corriendo por pasillos circulares que nunca terminaban de sentir como suyos, porque siempre había alguien más. Personal, guardias, la sombra constante de lo público filtrándose en lo privado. Los detalles clave, los ojos y el abismo. Y luego están las 13 claraboyas. De día son fuentes de luz celestial que bañan cada rincón, haciendo innecesaria la electricidad hasta el crepúsculo. Pero de noche, cuando la oscuridad exterior es total y la mansión de 13.000 pies cuadrados guarda un silencio de catedral vacía, esas mismas claraboyas se transforman, se convierten en 13 ojos negros, ciegos e inescapables, observando desde el techo. «Odio estar aquí sola de noche», confesaría Whitney a un empleado de confianza. La belleza diurna se volvía, en la soledad, una sensación de vigilancia permanente. La piscina olímpica de 50 pies, climatizada para un uso casi perpetuo, completaba el cuadro de un hedonismo controlado. Un paraíso artificial que costaba $12.000 al año solo en mantenimiento. Los sistemas devoradores, el verdadero inquilino. Pero todo esto, la luz, el calor, la seguridad, el lujo líquido del agua caliente, dependía de una criatura oculta. Los sistemas. La casa no habitaba, funcionaba. Y funcionaba con la voracidad de un animal mitológico. Sistema eléctrico. Una bestia de 600 amperios, el triple de una casa normal. Alimentaba un clima trizona, la ventilación motorizada de las 13 claraboyas, la iluminación perimetral, un sistema de sonido integrado en cada habitación y, más tarde, un estudio de grabación profesional. Su digestión mensual, $3.800 en luz. En invierno, con la piscina climatizada a toda máquina, la factura podía alcanzar los $6.500. Calefacción industrial. Calentar 13.607 pies cuadrados de cristal en un invierno de Nueva Jersey requiere 2 calderas industriales de gas. Su apetito invernal, $7.500 mensuales. Era el precio de no tiritar en tu propio palacio. Seguridad de nivel presidencial. El mejor sistema de 1987, con 32 cámaras, sensores de movimiento y conexión directa con la policía de Mendham. Un ser nervioso, hipervigilante, que costaba $100.000 anuales en actualizaciones y guardias. Esta era la verdadera anatomía del sueño. No era una casa, era una máquina de vivir. Una máquina bella, sofisticada, diseñada para la diosa que la habitaba. Pero como cualquier máquina, requería un combustible constante y carísimo. Whitney había comprado el escenario perfecto. Lo que nadie le dijo es que el alquiler de ese escenario se pagaba todos los días para siempre y que la primera noche que el combustible faltara, la máquina y el sueño que contenía se apagarían para siempre. 4. Historia de Whitney Houston, la arquitecta de su propia jaula. Para entender por qué esta casa en particular hay que excavar en los cimientos de la niña que la compró. Whitney Elizabeth Houston nació el 9 de agosto de 1963, no en un palacio, sino en el efervescente y duro Newark, Nueva Jersey. Su mundo se bifurcó desde la cuna, entre el púlpito ardiente de la iglesia bautista, donde su madre, Cissy Houston, una respetada cantante gospel, le enseñó que una voz podía ser un canal para lo divino, y los clubes nocturnos de Manhattan,
donde esa misma madre compartía escenario con leyendas como Aretha Franklin, su prima, y Elvis Presley. Whitney creció entre el incienso y el humo del escenario, entre los amén y los aplausos. A los 8 años ya había aprendido las dos verdades que moldearían su vida. Poseía un don sobrenatural y ese don era su billete de salida. Su primer hogar fue un apartamento en East Orange, paredes delgadas que transmitían las peleas vecinas, el olor de la comida de otros mezclado con el del callejón. Una habitación compartida con sus hermanos donde los sueños privados no tenían espacio físico. Allí, Whitney escuchó las conversaciones angustiadas sobre dinero, presenció la lucha constante, entendió que la precariedad era un fantasma que nunca se iba del todo. Cuando Clive Davis, el emperador de Arista Records, la fichó en 1983 y le dijo, con convicción de oráculo, «Vas a ser la más grande que esta industria haya visto jamás». Whitney, con 19 años, no solo lo creyó, lo necesitó. Era una promesa de escape definitivo. El escape llegó con la fuerza de un tsunami. Su álbum debut homónimo en 1985 no fue un éxito, fue un reajuste geológico en la música. Pop, 25 millones de copias. Grammy, premios. Su rostro, omnipresente. Era la princesa coronada. Luego, en 1987, el segundo álbum, Whitney, hizo lo impensable. Debutó en el número 1, la primera mujer en lograrlo. Otros 20 millones de copias. Más premios. Más millones. Para diciembre de 1987, en el momento exacto en que su firma se posaba en los papeles de la mansión de Mendham, Whitney Houston había generado aproximadamente $40 millones. Tras el voraz ecosistema de impuestos, managers, agentes y las inevitables obligaciones familiares que trae el éxito súbito, le quedaba un capital neto de unos 18 millones. Comprar una casa de 2,7 millones parecía, en ese contexto, un gesto de prudencia casi conservadora, una inversión sensata. Pero aquí es donde la lógica financiera naufraga ante la psicología del trauma superado. Whitney no estaba haciendo una inversión, estaba llevando a cabo un exorcismo material, la psicología de la compra, por eso, santuario y la declaración de guerra. La elección de Mendham y de esa casa ultramoderna no fue casual, fue profundamente terapéutica y deliberadamente agresiva. 1. El santuario, la huida. En entrevistas de 1988 lo expresaba con anhelo. Quiero un lugar donde pueda ser yo misma, donde no tenga que ser Whitney Houston todo el tiempo, donde pueda andar descalza y cantar a las 3 de la mañana sin molestar a nadie. Soñaba con un refugio de normalidad auténtica, pero la normalidad que buscaba no era la de su infancia, era la normalidad de quienes nunca habían tenido que preocuparse por el dinero. La normalidad de alto nivel. 2. La declaración de guerra contra el pasado. Eligió Mendham porque estaba poblada por CEOs, no por estrellas del espectáculo. Quería vecinos cuyo poder fuera anónimo y discreto, no paparazzi. Y eligió esa arquitectura radical, sin un ápice de estilo colonial o victoriano, por una razón visceral y poderosa. No quería vivir en el siglo pasado. Las molduras victorianas, los porches columnados, le recordaban a las grandes casas que su madre, Sissy, había tenido que limpiar en tiempos difíciles para llegar a fin de mes. Ese estilo arquitectónico simbolizaba una jerarquía en la que ella y los suyos habían estado en el escalón más bajo, el del servicio. Su mansión de cristal y curvas era lo opuesto, era el futuro. Un futuro que ella misma construía y del que era la dueña absoluta. Cada pared curva era un rechazo a las esquinas cerradas de su adolescencia. Cada claraboya, una afirmación de que viviría en la luz, no en la penumbra de la incertidumbre. Gritaba sin palabras: «He llegado y nunca volveré atrás».
Lo que Whitney construyó, por tanto, no fue solo un hogar. Fue un monumento a su propia superación, un santuario para la niña asustada de East Orange y un trofeo para la diosa global en que se había convertido. El problema con los monumentos es que no se les puede dar la espalda. Exigen ser mantenidos, admirados, preservados. Y lo que empezó como un acto de liberación, la construcción de un mundo con sus propias reglas, se convertiría con cruel ironía en la más elegante y pesada de las cadenas. Había comprado su libertad, pero el contrato de mantenimiento venía escrito en una lengua que aún no sabía descifrar, la de los costos ocultos y la adicción de la máquina a ser alimentada. Había derrotado al fantasma de la pobreza, solo para ser perseguida por un vampiro mucho más sofisticado, el costo de existir en el paraíso que ella misma había diseñado. 5. La construcción y las renovaciones, la adicción a la perfección. La casa de Northgate Road no nació para Whitney. Nació de la mente de un arquitecto neoyorquino, especialista en crear casas escultura para ejecutivos que habían visto demasiadas mansiones tradicionales y ansiaban un símbolo de modernidad extrema. Su nombre se perdió en los registros públicos, pero no su visión. Una estructura que desafiara la geografía conservadora de Nueva Jersey. La construcción, entre 1986 y 1987, costó al promotor original cerca de $1,8 millones. Era una cáscara vanguardista, lista para que un alma poderosa la hiciera suya. Whitney no compró una casa, compró un lienzo en blanco. Y apenas tomó posesión en diciembre del 87, comenzó la primera y más crítica fase de su transformación. Contrató a un equipo de diseñadores de Los Ángeles, recomendados por Clive Davis. La instrucción era simple y terrible en su ambición. Quiero que sea perfecto para mí. Primera oleada, 1988. El templo del sonido y la fortaleza. El costo, $400,000. El objetivo, convertir la estructura en una extensión de su instrumento. Sistema de sonido omnipresente. Se instalaron altavoces empotrados en cada habitación, controlados desde una consola central. Whitney podía estar en la cocina y que su voz, o la de sus ídolos, la siguiera en flujo. Perfecto hasta el jardín. La casa entera se convirtió en un estudio de grabación pasivo, una aura acústica. La seguridad se blindó. Con el acoso de fans y fotógrafos ya comenzando, se actualizaron las cámaras y se añadieron sensores hipersensibles. El santuario empezaba a necesitar murallas. La suite principal, el baño como catedral personal. Whitney encontró el diseño original frío, minimalista. Quería calor, opulencia. Se instalaron pisos de madera dura brasileña, una chimenea de mármol y un vestidor a medida con iluminación para joyas. Pero la pieza central era el baño, una bañera esculpida en un único bloque de mármol italiano, importada en 3 piezas a un costo de $35,000. No era un lugar para lavarse, era un altar para la purificación y la huida. Segunda oleada, 1992 a 93. Las reformas del matrimonio. La boda con Bobby Brown, el 18 de julio de 1992 en los jardines de la propiedad, fue un cuento de hadas en tonos lila. 8,000 rosas, 700 invitados, palomas liberadas. Pero la fiesta terminó, y Bobby se mudó, y con él llegaron sus propias demandas. La sala de juegos. En el sótano, lejos de las áreas formales, se creó el refugio de Bobby. Mesa de billar de $1,000, sistema de videojuegos, barra surtida con licores premium. Era su territorio, un espacio de ruido y desenfado en la casa de la perfección. El cine en casa, una antigua oficina, se transformó en una sala de proyección privada. Pantalla de 12 pies, sonido envolvente 7.1, butacas de piel. Costo, $150,000.
Se usaría menos de 20 veces en 15 años. Era el símbolo de un lujo concebido, no vivido. Tercera oleada, 1995. El estudio de grabación, La última frontera. El costo, $380.000. La razón. Whitney quería capturar el rayo en el momento sin volar a Los Ángeles. Convirtió parte del sótano en un estudio profesional de primera línea. Cabina vocal insonorizada, consola de 48 canales, micrófonos de... condensador de $8.000 la unidad. Aquí grabaría demos para The Preacher's Wife, ensayaría giras. Y, en una ironía punzante años más tarde, Bobby grabaría aquí sus propios proyectos fallidos. El estudio era la culminación del sueño, la casa que era su carrera. Pero también era otro sistema hambriento de energía, otro activo que depreciaba. Los jardines y la piscina, la naturaleza domesticada y su precio. Los 5 acres salvajes no eran suficientes. Se trajo a un paisajista de Connecticut para domarlos. Un sistema de riego computarizado con 180 aspersores subterráneos, $95.000 de instalación. 300 árboles ornamentales, 500 arbustos, 200 rosales. Cada primavera, un ejército de 8 jardineros plantaba 10.000 flores anuales durante 6 semanas. Costo solo de flores y mano de obra temporal, $35.000 al año. Era la naturaleza como lujo desechable, renovable cada temporada. La piscina olímpica recibió su gran mejora en 1995. Un sistema de calefacción geotérmica por $85.000. Permitía nadar a 28 grados Celsius, 82 grados Fahrenheit, incluso cuando el exterior rondaba los 10 grados Celsius, 50 grados Fahrenheit. Los 2 jacuzzis, la caseta reformada en 2001 para ser una suite de invitados. Cada adición era lógica, deseable, comprensible. Pero ahí estaba el engaño fatal de esta inversión constante. Cada mejora añadía funcionalidad, belleza, confort, pero también añadía una línea permanente en la columna de gastos. Una tubería más que mantener, un sistema más que alimentar, una superficie más que limpiar, un motor más que podría fallar. Whitney, en su búsqueda por hacer la casa perfecta para escapar del mundo, estaba construyendo sin saberlo un ecosistema tan complejo y demandante como la misma fama de la que huía. Le explicaron el costo de construir el paraíso. Lo que nadie le dijo es que el verdadero infierno estaba en el mantenimiento eterno. 7. El declive, cuando el cristal empieza a agrietarse. Hacia 1996, Whitney Houston parece invencible. The Preacher's Wife es un éxito global, la voz más valiosa del planeta. Pero dentro del platillo volante de Mentham, los sensores de fallo ya están encendidos. 3 grietas estructurales, silenciosas y profundas, comienzan a propagarse por los cimientos del sueño. Los 3 golpes. El triunvirato del desastre 1. La adicción, Sare, el agujero negro en efectivo. Lo que empezó como diversión en fiestas, alrededor de 1995, se había convertido en un ritual doméstico. Cocaína de alta pureza, consumida no por gramos, sino por estilos de vida. El costo no era solo físico, era financiero. Un estimado de $250.000 anuales saliendo de las cuentas en fajos de billetes, sin facturas, sin rastro, solo efectivo evaporándose en polvo y paranoia. 2. El gasto descontrolado de Bobby y su séquito. Bobby Brown no llegó solo. Trajo una corte de amigos, primos, exnovias y asistentes que se instalaban por meses. Había que pagarles, entretenerlos, satisfacerlos. Bobby abrió tarjetas de crédito a nombre de Whitney sin su conocimiento. Los gastos caprichosos, joyas, ropa usada una vez, autos estrellados y reemplazados, sumaban $50.000 a $80.000 mensuales en plástico.
El sueño de normalidad de alto nivel se había convertido en un reality show disfuncional con un presupuesto infinito. 3. Los ingresos irregulares. La montaña rusa. Whitney ganaba millones, pero no de forma constante. Su riqueza dependía de giras agotadoras y de que el público siguiera comprando discos. En 1998, My Love Is Your Love vende un respetable solo 10 millones de copias. Para cualquier otro, un triunfo. Para ella, un declive. Sus ingresos ya no eran el geyser inagotable de antes. Análisis financiero de 1998. La ilusión del superávit. Desglosemos el año 1998, el punto de quiebre invisible. Ingresos brutos de Whitney, $12 millones. Después de impuestos, 40%, $7.02. Millones. Después de agentes y managers, 20%, $5,76 millones netos. Una suma astronómica para cualquier mortal. Pero ahora pongámosla frente a la máquina hambrienta. Mansión Mentham, $1.010.000, apartamento en Manhattan, $200.000. Casa de Bobby en Atlanta, $180.000. Personal ampliado, incluye gira, $900.000. Drogas, efectivo, $300.000, familia y séquito, $400.000, lujos varios, coches, joyas, $600.000, gastos fijos conocidos, $3.590.000, margen restante, $2.170.000. Parece un colchón hasta que llegan las emergencias, que en ese nivel de vida no son un sí, sino un cuándo. Techo con goteras en una tormenta de nieve. $75.000. Una de las calderas industriales se rompe en febrero. $45.000. Bobby estrella un Porsche. $85.000 en reparaciones. Bobby Cristina entra a un colegio privado. $40.000 por año. Whitney cancela conciertos por problemas vocales. $2 millones en ingresos perdidos. De pronto, el colchón es un papel mojado. Los números ya no cuadran. La máquina consumía más de lo que el motor podía generar. Intervención de Cissy Houston, 2001. El contador del apocalipsis, Cissy, la matriarca de hierro, la mujer que había limpiado casas para llegar a fin de mes, vio los extractos bancarios e intervino con la fuerza de un cirujano de trauma. Contrató a Donald Green, un contador forense de Nueva York, y le dio una orden. Sé brutalmente honesto. El diagnóstico de Green fue terminal. Está viviendo 4 millones por encima de sus ingresos. A este ritmo, estará en bancarrota en 3 años. Whitney, enfurecida, lo despidió. Cissy lo volvió a contratar. Fue una guerra de 6 meses que terminó con un ultimátum materno. O aceptas la ayuda, o te veo quebrar. Tú decides. Green implementó un plan de rescate de emergencia, auditoría total. Descubrió las 5 tarjetas de crédito de Bobby, con $380.000 en deuda, reducción de personal, de 14 a 8 empleados. Despidió al chef, despidió jardineros. Ahorro, $240.000 por año. Jardines de bajo mantenimiento, arrancó las rosas importadas, plantó especies nativas de Nueva Jersey. Ahorro, $22.000 por año. Cierre de alas, selló 11 habitaciones de invitados, apagó la calefacción allí. Ahorro, $18.000 por año. Venta del apartamento de Manhattan. Inyectó $2,4 millones para pagar deudas. Control de efectivo. Cualquier gasto mayor a $5.000 requería su aprobación. Bobby lo demandó. Green ganó. La partida más surrealista. El presupuesto para drogas. Green, siendo pragmático, lo incluyó. $10.000 por mes. Si se iban a destruir, al menos que fuera de forma presupuestada y predecible. Resultado.
Green logró reducir los gastos anuales de la mansión de $1.010.000 a $720.000, un recorte del 28%. Una hazaña de gestión. Pero era tratar los síntomas, no la enfermedad, el problema de fondo, los ingresos en picada y la adicción que corroía la fuente de esos ingresos seguía ahí, intacto. Whitney ya no era la máquina de imprimir dinero de los 80, y en 2002 el déficit fue de $1,2 millones. Los bancos llamaban, los proveedores exigían pago. Sisi enfrentó a su hija con la última opción desgarradora: vender la mansión o hipotecarla. Vender era rendirse, era admitir que el monumento a su triunfo había sido derrotado. Así que Whitney eligió la segunda opción: hipotecar su propio sueño. Un préstamo de $2,5 millones contra la propiedad, interés del 6,5%, pago mensual, $16.000. Fue el acto final de fe en la fachada. Había llegado al extremo de pedir prestado contra el símbolo de su riqueza para poder seguir pagando el costo de exhibirlo. La máquina, ahora, se alimentaba de su propio corazón. 8. La espiral de desesperación. El trueque del alma. La hipoteca de 2003 no fue un rescate, fue una línea de crédito abierta sobre su propio colapso. Esos $2,5 millones eran oxígeno puro, pero envenenado. Le dieron 2 años más de gracia, 2 años más de pretender que el mundo que había construido aún era sostenible. Pero la lógica del hundimiento era ya imparable. Cuando el dinero de la hipoteca comenzó a agotarse, Whitney se enfrentó a una ecuación desnuda y brutal. O encontraba liquidez rápida y masiva, o la máquina se detendría. Así comenzó el trueque, donde la moneda ya no serían los dólares de sus discos, sino los últimos activos que le quedaban, su privacidad, su dignidad y el significado sagrado de su propio santuario. 2005. Being Bobby Brown. El reality show como extorsión existencial. La oferta era tan cínica como irresistible, $5 millones por temporada. A cambio, las cámaras de Bravo entrarían en el sagrado círculo de Mendham y filmarían la vida real de la pareja. Whitney, desesperada, dijo que sí. El resultado fue un festín público de degradación. América vio a su diosa en pantuflas, evidentemente drogado, discutiendo con Bobby sobre asuntos banales, hablando con incoherencia. El Palacio de Cristal se convirtió, de la noche a la mañana, en el escenario de su propia humillación televisada. Being Bobby Brown fue un éxito de audiencia, pero su costo fue catastrófico. Quebró para siempre la imagen de Whitney Houston. Clive Davis dejó de llamar. Las marcas cancelaron contratos. Su madre, Sisi, lloró en entrevistas. La cantante más laureada de su generación se había rebajado a ser un espectáculo de morbo. Pero el cheque de $5 millones llegó, y con él se pagaron 2 años más de facturas de gas, de salarios de seguridad, del impuesto a la propiedad. Había vendido su legado para alimentar a la casa que simbolizaba ese mismo legado. Una paradoja perfecta y envenenada. 2006. Las sesiones de fotos. El santuario como telón de fondo de su propia caída. La siguiente fase fue aún más surrealista. Con su imagen ya hecha trizas, el único valor que le quedaba a la mansión era el morbo de ver dónde había ocurrido la caída. Revistas como Vanity Fair y Vogue pagaron $50.000 por día para fotografiar sus interiores. Las reglas eran claras y humillantes. No se podían fotografiar las áreas dañadas por el abandono. Las había. No se podía hablar con el personal. Whitney ni siquiera estaba presente. Enviaba a un representante. Eran intrusos comprando, por unas horas, el derecho a pisar las losas de mármol, donde ella había soñado con libertad, para retratar el escenario vacío de su derrota. La casa, diseñada para ser un refugio de miradas,
ahora se alquilaba por horas a las miradas más frívolas. 2007. El embrujo de Whitney Heights, la película de terror. El colmo de la ironía gótica llegó cuando un estudio de cine independiente alquiló la propiedad para rodar una película de terror de serie B titulada The Haunting of Whitney Heights, nombre ficticio para la película, basado en rumores reales. $30,000 por semana, durante 3 semanas. Actores fingiendo pavor en su salón. Efectos especiales de sangre falsa en sus pasillos circulares. Whitney, para no presenciarlo, se mudó a un hotel de Nueva York. Por $90,000 permitió que su santuario, el lugar que había comprado para cantar a las 3 de la mañana, en paz, se convirtiera en el set de un filme que explotaba precisamente el tipo de tragedia que allí se vivía. La vida, o lo que quedaba de ella, imitaba el arte más barato. El divorcio, el trauma cementado en las paredes. Mientras tanto, el matrimonio se desintegraba en medio de demandas y acusaciones públicas. El divorcio con Bobby Brown fue una batalla legal brutal. Bobby exigía la mitad de todo. Finalmente, obtuvo un acuerdo de $1,200,000 y se fue, pero el daño psicológico que dejó impregnado en la casa era indeleble. Cada habitación tenía ahora un fantasma. El baño donde lo encontraron inconsciente. El pasillo donde Bobby y Christina presenció una pelea. La sala de juegos que había sido su fortín. La mansión ya no era un santuario. Era un archivo físico de trauma. Un lugar donde el eco de los gritos ahogados resonaba más fuerte que cualquier nota que ella pudiera cantar. En esta espiral, cada decisión era un sacrificio mayor en el altar de la propiedad. Primero fue el dinero, la hipoteca, luego la imagen pública, el reality, luego la intimidad, las sesiones de fotos y finalmente el significado mismo del hogar, la película de terror. Whitney estaba canibalizando su propia identidad para alimentar a la estructura que una vez había construido para celebrar esa misma identidad. La prisión no solo era elegante, ahora exigía, como un carcelero despiadado, que ella misma vendiera las llaves de su celda, trozo a trozo, al mejor postor. La libertad que había buscado había terminado por tener un precio de liquidación, y ella estaba pagándolo con todo lo que tenía, hasta no quedar nada. 9. El final y el legado frío. La eficiencia del olvido. El último acto de la tragedia personal de Whitney fue, como todo lo demás, público y doloroso. El intento de comeback en 2009 con el álbum I Look to You fue un modesto éxito comercial, pero un espejismo. La voz, ese instrumento divino, mostraba las cicatrices de años de abuso. La gira mundial de 2010 fue un desastre anunciado. Cancelaciones, críticas despiadadas, el cruel espectáculo de una leyenda luchando por sostener una nota. Whitney se rindió. Su cuerpo y su espíritu ya no podían alimentar la máquina, y la máquina, indiferente, reclamó su deuda. En 2011, tras 14 meses sin pagar la hipoteca, el banco ejecutó la propiedad. Whitney, acorralada, tuvo que vender en una transacción de emergencia. La casa que había costado $2,7 millones en 1987 y en la que había invertido otros $4 millones en renovaciones y mantenimiento a lo largo de los años, se vendió por $1,6 millones. Una pérdida financiera de más de $5 millones. El símbolo de su máximo triunfo se liquidaba como un activo tóxico. El comprador fue un desarrollador inmobiliario de Nueva York, con un plan frío y lógico: dividir los 5 acres, derribar el platillo volante y construir varias mansiones más pequeñas y vendibles. La historia, al parecer, terminaría con el sueño convertido en escombros. Pero entonces ocurrió un giro extraño. La comunidad de Mendham, esa élite discreta que Whitney tanto había anhelado como vecina, se opuso. No por sentimentalismo hacia la estrella, sino por preservación del valor y la estética.
Una batalla legal de 2 años frenó la demolición. Y en ese limbo apareció un nuevo tipo de dueño, adecuado para una nueva era. Paul Salem, un empresario tecnológico e inversor. Él no quería un hogar, vio un modelo de negocio. Salem invirtió $2 millones adicionales en una restauración meticulosa. Pero no era la restauración de un hogar, era la rehabilitación de un activo. Volvió la casa a su esplendor de 1993, pero eliminando todo rastro de alma. El estudio de grabación donde Whitney había ensayado para The Preacher's Wife se convirtió en una sala de conferencias para Zoom. El gran salón de doble altura, testigo de navidades doradas y de discusiones televisadas, ahora alberga retiros corporativos de empresas Fortune 500. Los jardines, donde se liberaron palomas en su boda, se alquilan para bodas de millonarios que quizás ni sepan quién fue Whitney Houston. La tarifa, $15,000 por día, con un mínimo de 3 días. No incluye el catering ni la limpieza, solo el uso del cascarón. El negocio es un éxito. La mansión genera entre $800,000 y $1,2 millones anuales, con gastos operativos optimizados a solo $400,000. Por fin, la máquina es rentable, porque ha dejado de ser una máquina de vivir, de soñar, de sufrir. Es una máquina de generar ingresos, una fábrica de eventos. En el vestíbulo circular, donde la acústica alguna vez elevó la voz más pura de una generación, hay ahora una placa discreta de metal pulido. Esta propiedad fue una vez el hogar de Whitney Houston, 1987 a 2006. Nada sobre la adicción, el abuso, las noches de terror, la niña que corrió por sus pasillos. La historia ha sido sanitizada, reducida a una línea de texto, lista para el consumo de los invitados a un cóctel. El contraste final es lo más desgarradoramente elocuente. Para Whitney, la casa era un templo, a su éxito, a su huida, a su identidad. La adoró, y la adoración la arruinó. Para el mercado, la casa es un local, de eventos, de retiros, de bodas. Lo alquila y el alquiler lo hace próspero. Las habitaciones que absorbieron los secretos más oscuros son ahora salas de juntas donde se discuten balances trimestrales. Los ecos de angustia han sido reemplazados por el murmullo de presentaciones de PowerPoint. La mansión por fin ha encontrado la paz fría, eficiente y absolutamente impersonal del cálculo comercial. Sobrevive no como un monumento a una persona, sino como un servicio para muchas. Demuestra, con lógica implacable, que un sueño solo es sostenible cuando deja de pertenecer a un soñador y se convierte en una mercancía. La belleza al final fue rescatada, pero solo después de que el alma que la habitaba fue completamente extraída. 10. Reflexión final. La factura que nadie presupuesta. Al final de este recorrido por los pasillos circulares y las cuentas de 7 cifras, la pregunta inicial resuena con ecos de hierro. ¿Quién pagó realmente por la mansión de Mendham? No fueron los 2,7 millones del cheque inicial. Esa fue solo la entrada. No fueron los 40 millones de discos vendidos. Ese dinero se esfumó en el ecosistema del estrellato, en el séquito, en la maquinaria de la fama. Ni siquiera fue el talento sobrehumano de Whitney. El talento construyó el imperio, pero no pudo sostenerlo cuando la voz empezó a fallar y el alma a desgastarse. Quien pagó el precio verdadero, la factura íntima y devastadora, fue Whitney Elizabeth Houston. Pagó con la claridad de su voz, sacrificada en el altar del consumo constante. Pagó con su dignidad, empeñada por 5 millones en un reality show. Pagó con su paz mental, envenenada por la paranoia y la adicción que florecieron en esas habitaciones sin esquinas. Y, en última instancia, pagó con su vida, una vida que se desvaneció en otra bañera, a miles de kilómetros de allí,
pero conectada por un hilo de desesperación que empezó a tejerse el día que creyó que el lujo podría ser sinónimo de libertad. La paradoja central de esta historia es un veneno elegante. La mansión fue concebida como el símbolo máximo de su libertad, liberación de la pobreza, del pasado, de las miradas públicas, y se transformó, ladrillo a ladrillo, factura a factura, en su prisión más sofisticada. Cada avance tecnológico para su confort era un nuevo barrote, cada acre de jardín perfecto, un territorio más que vigilar. El sueño, en su desmesura, se volvió caníbal. Devoró a su creadora. Exigió de ella no solo dinero, sino la esencia misma que había generado ese dinero, su genio, su imagen, su cordura. Hay aquí una lección brutal sobre la belleza y la escala. La belleza sin límites se convierte en una carga. La grandeza individual, como demostró Whitney, es un fenómeno temporal, un meteoro. Puede comprar piedras preciosas, pero no puede comprar el tiempo. Puede construir un santuario, pero no puede detener la erosión que ella misma, con sus tormentas internas, genera en sus muros. La mansión sobrevive hoy, no como testimonio de una persona, sino como negocio eficiente. Y en eso yace la moraleja más fría. Los sueños sobreviven cuando dejan de ser personales y se vuelven institucionales, cuando se despojan de alma y se convierten en servicio, cuando aceptan que una sola luz, por más brillante que sea, siempre se apagará, pero un sistema bien diseñado puede funcionar, impersonal y rentable, para siempre. Así que la pregunta correcta, la que queda flotando sobre los jardines perfectos de Mendham, no es si puedes comprar el sueño. Cualquiera con un cheque lo suficientemente gordo puede hacerlo. La pregunta que importa, la que Whitney no supo o no pudo responder es: ¿puedes mantenerlo día tras día, año tras año, sin que el sueño termine por mantenerte a ti? Sin que su hambre por perfección, por combustible, por atención, devore tu talento, tu paz y finalmente tu nombre, dejando solo una placa discreta en la pared y un manual de operaciones. Whitney Houston no pudo, y su hermosa, perfecta, imposible mansión sigue allí, no para recordarnos su gloria, sino para señalar, con el dedo silencioso de su éxito comercial post-mortem, el precio de confundir un refugio con un altar y un hogar con un trono. El sueño se salvó. La soñadora. No.